Buenas amigos, yo soy Carlos Cabezas y este es su programa Comentando, que abarca todo el saber humano. En el día de hoy tenemos la grata presencia, que se repite todos los meses, de la doctora Cristina Barinotti. Cristina nos trae diferentes temáticas, pero en el día de hoy va a tratar un tema que quizás algunos comiencen a reflexionar en su interior y se den cuenta de los errores que cometemos o que estamos muy bien. Cualquier interpretación depende de lo que tengamos en nuestro interior. La temática es el egoísmo. Cristina Barinotti. Un gusto. El egoísmo es una realidad que abunda mucho en la sociedad. Sí, sin duda. Pero para poder salir de los discursos conocidos y hablar, explorar otros campos del egoísmo, es interesante empezar con la etimología, ¿verdad? Y después entrar en filosofía, inclusive ciencia política, en psicología. ¿Qué es el egoísmo? Y entonces vemos que viene del latín ego, que significa yo. Ismo, conducta, es decir, que es una conducta que gira en torno al yo, al ego. Ahora, el yo, de acuerdo con la segunda tópica de Freud, que dice yo, ego y super yo, o ego, es el yo consciente del hombre. Entonces podríamos definir el egoísmo diciendo que el yo consciente del hombre egoísta está centrado exclusivamente sobre sí mismo y sus deseos. Y no puede ser consciente de los deseos y las necesidades de los demás. Ahí tenemos en principio una raíz de lo que podemos definir como el egoísmo. Pero el egoísmo se ha definido a lo largo del tiempo, por lo menos sus conductas, por muchos autores. En sí se conoce el término egoísta en 1772 recién, algo increíble. Pareciera que antes no había un término y después se empleó la necesidad de tener un término. Por ejemplo, encontramos un tipo de egoísmo en Darwin, en la teoría evolucionista, cuando nos habla de la supervivencia del más apto, no del más fuerte, del más apto, que esto generó en la sociedad el darwinismo social. ¿Qué quiere decir esto? Es la supervivencia del más fuerte, en este caso, del que más puede, del que puede dominar a los demás, del que tiene mejor aptitud para ganar dinero, ¿no? Sobre todo en estos tiempos. El que no quiere mirar al otro. El que no quiere mirar y se al mira otro. Solamente a sí mismo. Su propio ombligo. Y luego viene Dawkins, Robert Dawkins, que tiene un libro muy interesante, se llama El gen egoísta. Y dice que la conducta del hombre no es más que la prolongación o la proyección de estas moléculas egoístas que tenemos en el interior de las células que se llaman genes. Porque claro, el gen va a tender siempre a sobrevivir, a la autoconservación del organismo para pasar todo el material genético de una generación a la otra. Entonces quiere decir que es involuntario. De acuerdo con esta teoría que Dawkins realmente es contemporáneo, Robert Dawkins, este libro que es aconsejable, El gen egoísta, ¿verdad? Luego, si pasamos, por ejemplo, al terreno de la ciencia política, de la economía, encontramos mucho tiempo atrás a Adam Smith en La riqueza de las naciones, en ese libro señero, en el que decía que el egoísmo es un valor práctico para la economía. Es decir, que es un ideal y un valor práctico para la economía. De hecho, el mundo capitalista lo concibe más o menos así. Exacto. De ahí surge otro tipo de egoísmo, que es el egoísmo racional, que fue hecho por Ayn Rand, una mujer ya en el siglo XX, una gran pensadora, que es justamente esta capacidad de perseguir los proyectos racionalmente, personales y no de los demás. Para el egoísmo racional, ayudar a otros, la mejor manera de ayudar a otros es no ayudarlos, porque cuando uno ayuda al otro le quita la dignidad. En este sentido, ¿qué hago? ¿Yo le doy de comer o le doy las herramientas para que trabaje? Sí, no es tan negativo, sino que tiene sus cosas positivas. Claro que ayuda a que la persona se inhiba en preocuparse por el otro.
Sin duda. Dentro de lo que es el egoísmo racional está Robert Olson, que escribió un libro que tuve el gusto de leer en inglés que se llama The Morality of Self-Interest, que es la moral del interés propio. Creo que también está en castellano. Es un libro recomendable porque él dice que las sociedades se beneficiarían mucho si nosotros nos ocupáramos de desarrollar nuestros proyectos racionales. Por ejemplo, si yo tengo mucho dinero y lo pierdo todo en ayudar y darle comida a los demás, ¿no sería mejor que yo construyera una empresa y le diera trabajo permanente a 2000 personas? Vale decir que el egoísmo racional tiene un germen de trascendencia hacia el otro, pero comienza consigo mismo. ¿Es una base capitalista? Es la base, bueno, de hecho, Ayn Rand, que fue la fundadora que de este egoísmo racional, estaba a favor del individualismo, del capitalismo, y esto fue origen de la ética objetiva, ¿no? Objetivista, ¿no? Del sistema filosófico que esta pensadora creó. Lógicamente a instancias y bajo el modelo de Adam Smith. Bueno, después podemos explorar el egoísmo en la filosofía también. Esto hablamos de la ciencia política, hablamos de la economía, pero en la filosofía tenemos muy atrás en el tiempo, hacia 1770 tenemos a Spinoza, ¿verdad? Y Baruch Spinoza. Y a Kierkegaard. A Kierkegaard, que también habla. Claro, vamos a hablar los más significativos que giran en torno a esta noción del egoísmo. Y él dice que en toda sustancia viva hay una tendencia a la supervivencia, a la persistencia, a la autoconservación, a evitar la muerte. Es decir, que esto es lo que hay en el ser, ¿verdad? Entonces, en el hombre hay esta tendencia marcada por la necesidad de desear cosas y lograr esos deseos. Es decir, que esto es que lo lleva al hombre al egoísmo, digamos, a la centralización sobre sí mismo. Ojo que Spinoza, hacia 1700 y pico, no estaba hablando del egoísmo, sin duda, porque, ¿verdad? Porque apareció mucho tiempo después. No estaba hablando de eso, pero sí hablaba de esta tendencia a ensimismarse, a autorreflexionar, en pensar exclusivamente en sí mismo y no en los demás. Lógicamente, acá viene un autor que podríamos hablar como el símbolo del egoísmo, que fue mucho tiempo, casi 200 años después, Friedrich Nietzsche, ¿no? Friedrich Nietzsche toma a Spinoza, ¿no? Y ahí toma Spinoza y lo corporiza en la noción del superhombre. Ahora, ¿qué es el superhombre? El superhombre es aquel que es el más hombre de los hombres. ¿Es Superman? No es esto, no tiene nada que ver. ¿Es aquel que quiere dominar? No, es aquel que no se deja dominar y no se deja llevar por la moral del rebaño. Es decir, ¿no es un mecanismo de defensa? Bueno, en este caso es una teoría filosófica, una forma de pensamiento. Sí, Después lo podemos analizar, bueno, eso lo podemos analizar de manera individual. Si lo ponemos en un individuo determinado, de acuerdo con la historia de ese individuo, vamos a determinar si se trata de un mecanismo de defensa. O sencillamente es una filosofía de vida, ¿verdad? Esto hay que analizarlo de manera individual. Pero entonces él decía que ¿cómo vamos a lograr esto? Es decir, es la afirmación del sí quiero frente al tú debes de los moralistas, decía él, ¿no? Sí, esto de que yo me afirmo en lo que deseo y lo logro, no importando lo que va a suceder en torno a la concreción de ese deseo. ¿Y cómo lo hago? Mediante la voluntad de poder. Es cierto, es decir, ahora, ¿la voluntad de poder es la voluntad de dominar a los demás? No es la voluntad de dominar a los demás, sino de superarse a sí mismo. Es decir, es muy importante la superación del sí mismo. Y entonces llega la afirmación tremenda, Dios ha muerto. ¿Qué significa Dios ha muerto? No, significa, fíjate que es la muerte de todos los ideales, la muerte de todas las religiones, de todo el arte, de toda la filosofía, de todas las idolatrías. Esto es lo que quiere decir Dios ha muerto, ¿no? Es decir, el nihilismo puro, no creo en nada. A Nietzsche habría que interpretarlo y hablar de muchos aspectos, porque después de
no de esta frase, sino de que Dios ha muerto, sino de toda su filosofía, Sí, ha habido sin duda. toda una serie de confusiones en el mundo Sin duda. que ha llevado, creo yo, Sí, 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 al sí, sí. deterioro. Sin duda. Bien, Cristina. No, y quería concluir con esto, decirte que bueno, que él, al no creer en nada, porque él piensa que la gente que, por ejemplo, es humilde, que la gente que se resigna es débil. Entonces contra ello le opone el orgullo. Hay que ser orgulloso de lo que uno es y lograr, porque en el fondo es eso, ¿no? Lo que pasa es que hubo interpretaciones muy negativas en torno a esto, ¿verdad? Sí. Y el orgullo no es que lo critiquemos. Yo diría, más que orgullo, amor propio. Sí, sí. Por Bueno, lo que uno es y por lo que uno hace. exactamente, sí. Y digamos, autoestima, porque se confunde mucho el egoísmo con la autoestima y no tienen nada que ver. El egoísmo es este centramiento y este merodeo sobre el propio yo, ¿verdad? El yo, ¿qué es el yo? Es el yo consciente, yo soy consciente de todo lo que soy, de los errores que cometo, de lo bueno, de lo malo. Los animales no tienen esa conciencia. Pero hay un yo profundo. Bueno, estamos hablando del yo como este representante de todas las cosas que hemos aprendido, ¿no? Como esta base de datos que hemos aprendido, este reconocimiento de quiénes somos, de nuestra personalidad, de nuestra historia. Es la conciencia pura, ¿verdad? El inconsciente ya es otra cosa, desde la teoría freudiana que muchos han tomado, sin duda, ¿no? En torno a Bien, esto. ¿qué podríamos decir de la ética y la moral ante esta realidad del egoísmo? Bueno, estábamos hablando de Ayn Rand y justamente esta ética moral racional, digamos, que se llamaba egoísmo racional o ética racional, ¿no? Es decir, es un tipo de separado moral. un poco de la cuestión racional. Bueno, a nivel, tú dices, individual, bueno, tenemos que establecer la diferencia entre moral y ética. La moral son las costumbres, viene del latín mos, que significa costumbre, son las costumbres compartidas por todos. Desde el punto de vista de la moral, como costumbres compartidas por todos, no podemos ser tan egoístas, tenemos que tener un término medio, porque la realidad es que muy atrás en el tiempo, en la prehistoria, nosotros nacimos como seres gregarios. ¿Y cómo nos salvamos, ¿no? ¿Cómo llegamos a ser la especie humana? Justamente porque nos unimos en grupo en contra de los peligros de la naturaleza. El hombre es un ser social. Es un ser social. Es decir, que si el egoísmo hubiera existido en el hombre prehistórico, no hubiéramos llegado, No no se existiría. avanzaría. Claro, entonces, teniendo en cuenta esto, que es algo evolutivo también, tenemos que ver que es importante ayudar a los otros, es importante incluir a los otros en nuestra visión. Desde el punto de vista ético, la ética viene de ethos, que significó en un comienzo la morada interior, la morada de los animales, la morada geográfica de los animales. Con el tiempo se transformó en la morada interior del hombre. Entonces, ¿qué es la ética? Es esa voz que me habla a la noche cuando yo me acuesto en la almohada y yo sé si hice bien o hice mal. Si soy un psicópata, no, desde ya que no lo voy a determinar, la diferencia. Es una visión más filosófica de lo que son esas costumbres que tú hablabas de la moral, que tiende más a la cuestión teológica. Nosotros, Bueno, claro. en el mundo, hemos tenido diferentes evoluciones. Y vemos que ha habido momentos en que pensando en los otros hemos logrado hacerles mucho daño. Cuando se llegó al concepto de la esclavitud, fue pensando en aquel que perdía en la guerra, que no había que matarlo, Claro. ni tenerlo como un prisionero, sino vamos a ponerlo a producir en beneficio propio. Entonces, este tipo de egoísmo, porque se piensa en sí y quizás en la sociedad, un egoísmo social también que abarca, pero que trae con ello consecuencias negativas para aquel que lo sufre. ¿Cómo lo podemos evaluar? Bueno, Hobbes decía, el hombre nace bueno y es la civilización, perdón, no era Hobbes, era Rousseau, que decía, el hombre nace bueno y es la civilización la que pervierte esa bondad originaria. Siempre han surgido, como tú bien señalabas, ideas, movimientos para el bien, para ayudar a los demás, pero que con el tiempo, por alguna razón oscura del alma humana, se transforman en un daño para la humanidad.
Por ejemplo, estamos hablando de las ideas de Nietzsche. Bueno, se ha transformado en un mal. El egoísmo hoy en día es lo que realmente está funcionando. Vale decir que tenemos que realmente hacer una exploración del alma humana, ¿no? Y entonces podemos entrar en Job, en el libro El Leviatán, cuando él dice que en realidad el hombre es el demonio, ¿no es cierto?, de sí mismo. El hombre nace malo, el hombre nace así. Entonces, ¿cuál dos de las posturas nos ponemos? Hay algo de Job en todos nosotros y hay algo de Rousseau en todos nosotros. Somos buenos, pero mediante esta tendencia, y acá sacamos a Freud, hacia el mal, ¿no es cierto?, hacia el displacer, realmente nos perjudicamos nosotros y perjudicamos a nuestro entorno y aún a los seres que amamos. Bien, cuando vemos que hay quienes definen de que es algo en el interior del ser humano, un gen, por ejemplo, y los que definen que hay una opción que toma el hombre que buscando satisfacer aquellas cosas que desea, vemos que hay dos puntos opuestos. ¿Es el hombre egoísta responsable de su egoísmo? No, sí, por supuesto, por supuesto. Lo que sucede es que el egoísmo, por ejemplo, analizado desde el punto de vista de nuestra sociedad actual, nace desde ya que en la sociedad, en principio, ¿no? Pero el hombre tiene el libre albedrío de decir, no, yo esto no voy a adherir, voy a transformar mi vida. Y en este sentido sí somos responsables de todos estos sentimientos, sin duda. Muy bien, María. Me dice Cristina, siempre María de vez en cuando. ¿qué cosa? De vez en cuando. Es la Virgen María que la tengo presente. Sí. Tú me la recuerdas. Bueno, Cristina, nosotros vemos que no solamente el hombre puede ser egoísta, sino que hay sociedades egoístas. Exactamente, sí. Bueno, justamente la psicología individual, dice Freud, nace de la psicología grupal. De la psicología social, colectiva de la masa, ¿no es cierto? Y después se aísla el estudio de la psicología. Evidentemente hay sociedades, bueno, las actuales son sociedades realmente muy centradas. Hoy más que nunca necesitamos esta palabra egoísmo que no existía hasta 1772, ¿no es cierto? Porque se está realmente agudizando. Bueno, surge en una época la palabra egoísmo, cuando surge La Razón, Descartes, el libro el siglo de las luces, todo eso que fue transformando al hombre de alguna manera, lo fue centrando bastante sobre sí mismo. Bien, vivimos en una sociedad que a veces calificamos como una sociedad egoísta, pero al mismo tiempo es una sociedad que se preocupa mucho por los demás. Vemos como la ayuda que da Estados Unidos a muchos países del mundo es muy grande y a veces eso nos enoja porque pensamos que debieran invertir más en nosotros que en el exterior. ¿Cómo tú ves esto? Bueno, yo creo sin duda que hay que tener un tipo de egoísmo inicial, racional, para poder armar una estructura tal como hizo Estados Unidos, que permite posicionarse en el primer país del mundo y con las fuerzas suficientes y sin digamos, perjudicar a la propia población, al propio país, poder salir a ayudar a los demás. Es muy importante, sobre todo porque somos un país que inspira a todos los demás. Un país con una moral capitalista, ¿no? Pero entonces volvemos a lo que hablábamos, ¿verdad?, de Adam Smith, ¿no?, que el egoísmo es un ideal práctico de la economía, porque quiere decir que cuando yo me ocupo de desarrollar activamente mi hogar, por ejemplo, o el país, ¿no es cierto?, entonces voy a estar en condiciones de alimentarme, de tener recursos, de tener una economía fuerte, reinvertir el sobrante, ¿verdad?, y poder después ayudar a los demás. Cristina, vemos que un niño pequeño no tiene el cuestionamiento para tomar opciones y sin embargo son muy egoístas. ¿A qué se debe este egoísmo en los niños? ¿Es cuestión de los padres que no sabemos educar correctamente? ¿Es cuestión de la sociedad? Porque vemos que hay una influencia de
los muñequitos, los cartoons, en los niños muy grandes y en los que se les enseña y el amor que transmiten los padres, que es un amor dirigido a ellos solamente y no a otros. Bueno, el ser humano nace netamente egoísta. Toda la evolución del hombre podría sintetizarse en esta definición. El hombre nace tremendamente egoísta, centrado en sí mismo, en sus necesidades fisiológicas al comienzo, en sus necesidades de alimentación, de cariño, ¿no? Y entonces tiene que ir en un lento desarrollo, ¿verdad?, hacia salir de sí mismo y volcarse hacia los demás. La gente queda en medio de ese camino, queda atascada en ese camino. Y muchos quedan en este ser primitivo, infantil, y solamente ven sus propias necesidades. Hay mártires de la patria, hay mártires de la fe que se entregan y dan su vida en oblación por otros. En este sentido, hay una muestra de desprendimiento total, que no está el egoísmo presente. ¿Esto cómo se puede interpretar desde el punto de vista de que todos tenemos en nuestro interior ese deseo por pragmatismo, por lo que sea, de ser egoísta, de cuidarnos nosotros y al mismo tiempo ese amor propio del cual todo lo poseemos en diferentes grados? Sin embargo, inmolarse, ofrecerse en oblación por otros, Bueno, ¿cómo se puede ver? Eso es altruismo, justamente es lo opuesto. Y el altruismo podemos estudiarlo desde lo filosófico, podemos estudiarlo desde lo psicológico, también desde lo social. Necesitamos en la sociedad de cierto grado de altruismo, ¿verdad? Pero también se necesita, como hablábamos antes, cierto grado de egoísmo para poder ayudar a los demás. Es la metáfora de la fuente. Si no hay agua, no puede verter agua para los demás. Si una fuente vacía, no puede brindar nada. Entonces, esto es importante, pero en el caso del altruismo tenemos que tener cuidado, y no estoy hablando de los grandes mártires, de los santos, pero tenemos que tener cuidado porque, por ejemplo, en la psicología, ¿no? Un adolescente o una persona que empieza a regalar todas sus posesiones es aquel que puede estar transitando una depresión muy profunda, una depresión clínica, y empiezan a dar todas sus posesiones, su dinero, a regalar, y esto es una posición extrema, digamos. Tenemos que caer y calzar en el término medio. Yo soy egoísta para generar algo para después compartirlo con los demás, pero preservarme yo, porque entonces cuando yo no me preservo dejo de poder ayudar a los demás. Por otro lado, en el ser humano está lo bueno y lo malo, el placer, el displacer, la tendencia al amor y la tendencia al odio. Esto está presente, esto forma parte, es una polaridad, que decimos, dos caras de una misma moneda, presente en el ser humano. Y entonces, a veces somos capaces de grandes acciones sociales y a veces de grandes daños, sin duda, como vemos a lo largo de la historia, ¿no? Estamos sufriendo todo lo que está ocurriendo en Venezuela. Vemos multitudes que no se cansan de exigir lo que ellos estiman conveniente, que necesitan, no solamente cuestiones materiales, sino también espirituales, como es la libertad, la justicia. Y vemos cómo se inmolan. No quieren morir, pero no tratan de cuidar su vida ante una policía, ante unos grupos armados, paramilitares, y dan su vida también. 100 y pico de jóvenes han muerto. Bueno, los jóvenes en principio tenemos que decir que cerebralmente ellos tienen desarrollado este circuito de tomar riesgos, circuito cerebral que los lleva a los riesgos, ¿no? O sea, es más fácil para que un el joven lo haga, sí, que el adulto. Exactamente, pero al mismo tiempo están llevados por la desesperación. Es decir, es un país que ha entrado en una desesperación, una situación de emergencia muy grande. Justamente, y esto está llevando a estos jóvenes, digamos, a inmolarse por la patria. Pero digamos que es una inmolación que lleva un sentido importante, ¿no? Están defendiendo la patria, ¿no? Ese terruño donde echamos las raíces más largas, porque en ella están los seres que amamos. Entonces, al defender la patria, la libertad, las instituciones, estamos defendiendo a nuestra familia. ¿Qué tipo de egoísmo es el que existe en los dictadores?
En el dictador estamos hablando de un egoísmo muy teñido por el narcisismo patológico. Es decir, en el caso de Venezuela lo hemos visto con Hitler. Bueno, hay muchos Con ejemplos. Cuba. Lo hemos visto en Cuba, por supuesto. Entonces, ya el egoísmo, digamos, patológico, siempre está relacionado con un narcisismo patológico. Personas que no pueden ver a los demás. A veces está ligado a psicopatía cerebral. Es decir, hay realmente una psicopatología del poder, ¿verdad? Esto es muy importante, determinarlo. Hay individuos que están enfermos. Por ejemplo, siempre cito esta anécdota. Cuando era muy pequeño, Hitler fue llevado por el padre a Freud porque tenía problemas severos de conducta. Y Freud le dijo, hay que internarlo, en aquella época ese era el tratamiento, hay que internarlo porque esto va a ir de mal en peor. Y fíjate lo que sucedió, el padre dijo, no, mi hijo no está loco, yo no lo voy a internar. Es decir, que la base de todos estos individuos mesiánicos que vienen con retóricas altamente impositivas y mesiánicas, hay siempre un individuo enfermo, es decir, psicológicamente trastornado, digamos. Fidel Castro, que prendió candela a casa de sus padres. Sí, claro. Bueno, hay un libro muy interesante que se llama Ponerología Política, ¿no? La Ponerología Política de Kobayevsky es un libro que es la ciencia del mal aplicada a propósitos políticos. Y es interesante y es un libro recomendable, porque ahí explica de qué manera el mal se encarna, ¿no?, en ciertos gobernantes, ¿no?, a través de patologías. El mal encarnado en los gobernantes. Tenemos que tener cuidado. Y si nosotros somos capaces de leer estos libros, de interesarnos más, vamos a poder tomar más conciencia y comprender nuestro entorno social, ¿verdad? Y comprender que estos personajes emergen por dos razones, porque son psicópatas, porque tienen un trastorno, pero también porque hay una coyuntura sociopolítica que los está invitando. Hay una depresión en el pueblo, hay una falta de algo, y entonces calzan perfecto estos líderes mesiánicos. Qué cosa más grande. En la Biblia, en la teología bíblica, vemos el pecado original, que es autosuficiencia de la razón humana, del hombre querer ser como Dios. Sí. Aquí el egoísmo del ser humano ha sido una muestra para el género humano total, de que todos nacemos, como tú lo decías con anterioridad, con este afán egoísta. Cristina, verdaderamente que has dado unas definiciones, porque no es una sola, son muchas, muy interesantes y muy buenas, que creo, amigos, que todos nos podemos beneficiar de ellas. Hasta la semana que viene en otro programa Comentando.